Nuestra comunicación se titula Identificación de estereotipos en el ámbito visual, musical y lingüístico. Este es el índice de los contenidos que vamos a exponer. La comunicación expone y analiza una propuesta pedagógica realizada en un centro concertado de educación secundaria en la ciudad de Barcelona. Ello se engloba dentro de la investigación y prácticas de innovación educativa con un diseño que persigue un doble objetivo: fomentar el espíritu crítico entre el alumnado en lo que a cuestiones de género se refiere y desarrollar la competencia de identificar estereotipos de género en películas de animación infantil de los últimos 10 años, tanto en las imágenes como en los diálogos y la música. Este tipo de manifestaciones culturales, como señala Franklin, son determinantes en el reflejo, establecimiento y perpetuación de modelos de conducta, cuanto más al ir dirigidas a la infancia y resto de edades de formación de la identidad. En efecto, las películas son efecto y causa de los patrones y tendencias sociales de cada época, y de ahí la relevancia en centrarse únicamente en producciones recientes. Nos hemos centrado en el estudio de las asociaciones estereotípicas porque, como señalan Castillo Mayén y Montes Verges, estas funcionan en el imaginario colectivo incluso aunque estén superadas en la realidad, si bien es cierto que sus matices evolucionan con las sociedades y las culturas, aunque de manera mucho más lenta. Por ello, los estereotipos se mantienen con frecuencia en los productos culturales y sociales, como anuncios, instrucciones, programas de televisión, figuraciones de personajes de ficción literaria o fílmica, etc. Esto es así porque, de algún modo, los estereotipos nos ayudan a representar la realidad, dado que cumplen la función de estructurarla y organizarla a través de los distintos agentes de socialización. Además, facilitan con poco esfuerzo por parte del receptor o receptora la identificación de una figura o manera de ser de un personaje. El problema es que para ello restan rasgos complejos que nos ofrecerían una visión más objetiva de los personajes. Y lo que es peor, en el caso del género, encorsetan las expectativas de hombres y mujeres bajo una especie de camisa de fuerza, muchas veces invisible y siempre sexista. En este campo se han llevado a cabo numerosas investigaciones. En el caso concreto del cine, James Buller señala que la imagen cinematográfica se sexualiza por la condición de su percepción, lo que refuerza la idea de que las imágenes son un elemento clave para los guionistas y cineastas. Finalmente, el hecho de incorporar esta reflexión a la educación de adolescentes tiene que ver con el hecho de que algunos de los estudios que han abordado estas cuestiones han constatado que identificar y combatir los estereotipos culturales contribuye a la erradicación de ideas sexistas y conductas violentas relacionadas con la raza, la religión y específicamente con el género. Este es un objetivo social prioritario que no puede conseguirse sin el papel de todos los agentes sociales y culturales, entre los que destaca la educación, por supuesto, pero también el papel del cine y la televisión, dada la cantidad de horas que de media las personas en edad de formación pasan frente a la pantalla. En primer lugar, se expone una propuesta didáctica elaborada y llevada a la práctica desde la asignatura de música. En concreto, se ha implementado con alumnos de tercero de la ESO, partiendo de los presupuestos de la coeducación, entendida esta como una educación que promueve la igualdad de género en todos sus ámbitos. Este enfoque resulta primordial a la hora de orientar y ofrecer actividades a los jóvenes que acaben con los estereotipos, que etiquetan conductas y representaciones de hombres y mujeres. En segundo lugar, cabe mencionar que se trata de un estudio descriptivo observacional, cuyas principales técnicas de investigación han sido la observación analítica de todo el proceso y de los agentes implicados en esta, así como un cuestionario de percepción denominado MIEC 3ESO, diseñado ad hoc y respondido por cada participante una vez finalizada la intervención en el aula. La investigación incluyó el diseño y validación de dicho instrumento, que obtuvo un índice de validez de constructo de 0,764 en un proceso de 3 fases adaptado de Garrido, Álvarez y Alonso. En una de sus fases se contó con la colaboración de 35 panelistas procedentes de centros de investigación de todo el mundo. Y bueno, finalmente se analizaron los resultados de las actividades propuestas a los estudiantes con el objetivo de saber si habían sido capaces o no de identificar los diferentes estereotipos de género presentes en la música, diálogos e imágenes de las películas elegidas. Asimismo, se analizaron las respuestas a nivel individual del cuestionario mencionado. En la diapositiva se muestra ese cuestionario. La propuesta didáctica y la investigación-acción se llevaron a cabo en un centro de educación secundaria obligatoria de la ciudad de Barcelona durante el curso 2019-2020. El centro educativo es de tipología privada concertada. De los 94 estudiantes matriculados en los 3 grupos de tercero de la ESO, participaron en la encuesta 84. La edad media era de 14,6 años y el 42,9% eran chicas y el 57,1% chicos.
El centro educativo está situado en el barrio de Gracia de Barcelona. En este habitan familias de un nivel socioeconómico medio alto. Las familias y alumnos del centro son en su mayoría de procedencia catalana. Así pues, el tanto por ciento de inmigración es inferior al 10%. Ante la consigna de seleccionar para su trabajo de aula películas de animación infantil de los últimos 10 años para analizar en ellas la presencia y tipología de estereotipos de género, los alumnos y las alumnas participantes seleccionaron mayoritariamente producciones de Disney y Pixar. Los diferentes grupos eligieron un total de 49 películas. De todas ellas, solo 23 fueron escogidas por 3 o más grupos. De todas ellas, el alumnado fue capaz de identificar los estereotipos de género presentes en las películas en 5 ámbitos, algo fundamental para avanzar en coeducación. La tabla mostrada recoge los resultados de dichas identificaciones de estereotipos según esas 5 categorías. Las definiciones de cada una que se trabajaron en clase fueron muy concretas. Respecto al físico o la moda, se trataba de detectar si había mayor preocupación femenina que masculina por cuidarse y seguir la moda, así como la asociación de la belleza y habilidades con la delicadeza para ellas y con la fuerza física para ellos. Respecto a la actitud y personalidad, nos referíamos a cierta tendencia activa, grosera, racional y simple para ellos y pasiva, discreta, pasional y compleja para ellas. La relevancia social, por su parte, se refiere a la ocupación del espacio público e independencia en las decisiones y economía para ellos, reservando el espacio doméstico y dependencia en general para ellas. A la hora de fijarse en las relaciones afectivas, se trataba de identificar si había tendencia en la utilización del otro y al no compromiso para ellos, a la sumisión y compromiso para ellas. Finalmente, en cuanto a la representación audiovisual, se consideraba estereotípica la asociación de lo masculino con ambientes sobrios, fríos o azulados, texturas gruesas, músicas enérgicas, y de lo femenino con ambientes con adornos cálidos o rosados, texturas finas, melodías dulces. Respecto a dónde se encontraron dichos estereotipos, los resultados conjuntos de las 23 películas, por los 84 encuestados, muestran que la gran mayoría se identificó en las imágenes, luego en los diálogos y finalmente en las canciones. Algunos de los problemas sexistas detectados coinciden con los análisis de otros autores, como Llorens. No obstante, quedan otros sin detectar sobre los que cabe incidir con mayor énfasis, dado que en la identificación está la base de la erradicación. Una vez llevada a la práctica la propuesta didáctica descrita, llegamos a la conclusión de que el trabajo realizado tanto por parte del docente como del alumnado ha sido muy enriquecedor y ha incidido de manera directa en favorecer la coeducación. El alumnado ha podido trabajar los estereotipos de un modo ameno, partiendo de películas de animación que ellos mismos han elegido, con la única restricción de ser relativamente recientes, posterior a 2010. En el proceso han valorado e identificado un considerable número de estereotipos en películas y han reflexionado sobre las implicaciones de que éstas vayan dirigidas al público infantil. Sorprende que todavía en el siglo XXI se continúa hablando de la gran cantidad de estereotipos presentes en medios como el audiovisual y musical, si bien los resultados han mostrado que en este último ámbito pasan más desapercibidos por parte del público adolescente. Estas son algunas de las referencias que se han mencionado durante la presentación y sin más, muchísimas gracias por la atención.